Unidad 1. Introducción a la materia. Comencemos con el concepto de educación. La educación es el proceso de influencias que determinan o transforman el modo de ser, pensar, sentir y actuar de los seres humanos. Conocemos dos tipos de educación: la educación formal, que se trata del aprendizaje que resulta de una educación institucionalizada, y la educación no formal, que representa una formación alternativa o complementaria a la adquisición en el marco del sistema formal. Principio de la educación contemporánea. Plantear los principios de la educación contemporánea es referirse tanto a la tradición como a elementos integrados en la historia de la educación en fecha muy reciente. En pocas palabras, lo podemos comprender como la referencia necesaria para establecer las bases que proponen las nuevas metodologías didácticas. Principio de actividad. La educación actual se apoya en la actividad personal del alumno. Sin actividad personal no hay aprendizaje. Una enseñanza activa debe iniciarse desde la programación de actividades que permitan al alumno interesarse por su aprendizaje. Algunas técnicas de enseñanza activa son las siguientes: investigaciones, experimentos, proyectos, demostraciones y prácticas en general. El segundo principio es el de individualización. Aquí nos indica que la enseñanza debe estructurarse en función de las características individuales, los intereses y las motivaciones personales del alumno. Algunas técnicas de individualización son las fichas de trabajo y el trabajo individual. El tercer principio es el principio de socialización, en donde nos indica que la educación actual encara el problema de socialización de los individuos usando la metodología y técnicas didácticas a las necesidades del individuo para que éste pueda adaptarse a su grupo. Algunas técnicas del principio de socialización son las dinámicas de grupos, métodos de proyectos, investigación y comunicación. El cuarto principio es el de intuición. Aquí nos indica que se aprende mejor en contacto con alguno de los sentidos. Las técnicas del principio de intuición son las siguientes: la experiencia directa, la observación, los medios audiovisuales, carteles, medios de comunicación, viajes y visitas, etc. El quinto principio es el principio de juego. Aquí, el juego descarga y canaliza los intereses del alumno, lo cual estimula el desarrollo, motivándolo hacia el aprendizaje. Las técnicas del principio del juego varían desde los cómics, los deportes, el canto y la danza. El sexto principio es el de creatividad. El sentido creativo en la educación se conoce como creación incentiva o descubrimiento, y se entiende por la originalidad y por siempre buscar nuevas vías de enseñanza. Existe una gran variedad de técnicas para aplicar el principio de creatividad, como los juegos, la poesía, la literatura, la pintura, el teatro y la mímica. El último principio de la educación contemporánea es el principio de estar al día. En el aprendizaje es imprescindible plantear procesos metodológicos en los que la investigación, búsqueda de datos, curiosidad y creatividad estén presentes. Los 4 pilares de la educación. Los 4 pilares de la educación son los fundamentos que sostienen el acto educativo. Estos fueron establecidos por Jacques Delors en un informe presentado ante la UNESCO. Estos pilares se pueden entender como los 4 objetivos que la educación debe de cumplir, y fueron definidos como: aprender a conocer. Este primer pilar de la educación hace referencia a que cada persona aprende a comprender el mundo que lo rodea. Mediante este pilar, niños y niñas empiezan a adquirir conocimientos de los elementos para iniciar el conocimiento. Aprender a conocer permite a la persona aprender a lo largo de toda su vida, en contextos formales e informales. Aprender a hacer. Esto se refiere a las competencias personales que permiten hacer frente a las situaciones cotidianas, resolver problemas y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas.
El aprender a ser es una competencia que capacita al individuo para hacer un gran número de actividades y sobre todo para trabajar en equipo. El siguiente pilar es el de aprender a ser. El pilar de aprender a ser consiste en que la educación debe contribuir al desarrollo integral de cada persona. Busca el desarrollo personal del alumno guiándolo en el proceso de ser. La finalidad de este pilar es el desarrollo de la personalidad madura, las actitudes emocionales y actitudes para alcanzar la madurez psicológica que les permite enfrentarse a las adversidades. El último pilar es el de aprender a vivir con los demás. Aprender a vivir juntos nos permite crear con los demás una cultura de paz, respetando los derechos de los demás y sobre todo respetando todas las formas de vida sobre el planeta. Su objetivo es favorecer la interacción con los demás y así trabajar por objetivos comunes. Teorías educativas contemporáneas. ¿A qué nos referimos con una teoría educativa contemporánea? Lo podemos comprender como un cuerpo de conocimientos o creencias que permiten explicar hechos, situaciones o procesos en cualquier tiempo. Una teoría educativa permite describir, interpretar, explicar y precedir el funcionamiento de diferentes aspectos de la educación. Algunos ejemplos de teorías educativas contemporáneas son los siguientes. El constructivismo. El constructivismo es la teoría en la cual el estudiante construye su propio aprendizaje, participa de manera activa para lograrlo y en la que el docente juega el rol de guía facilitador. Otro ejemplo podría ser la teoría conductista. La teoría conductista se basa en teorías de Ivan Pavlov. Él se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Clasificación de los tipos de escuela y sus características. ¿Alguna vez has escuchado el término la escuela en crisis? A continuación te voy a explicar de qué trata. La escuela en crisis alude a aquellas situaciones en las que un sistema o institución, en este caso la escuela, es incapaz de cumplir con las nuevas metas que son su responsabilidad. La escuela tradicional. El proceso de educación tradicional es basado en la transmisión de conocimientos. Algunas características destacables de la escuela tradicional son las siguientes. El profesor es el instructor, es decir, el que sabe, que acude a enseñar al alumno ignorante, el que no sabe. No hay que olvidar que la disciplina y el castigo eran considerados prácticamente fundamentales. De acuerdo a la escuela tradicional, el maestro es la base y la condición del éxito en la educación. El movimiento de la escuela nueva. El movimiento de la escuela nueva busca cambiar la escuela tradicional y sus bases. Se pretende una escuela centrada en el niño y en la que se proponían cambios respecto al programa, el manual escolar y el papel del maestro. La educación en el socialismo marxista. La escuela socialista era un medio para unificar conciencias, formas de pensar y percibir el mundo, tanto el que corresponde a la naturaleza como a la sociedad. Algunos de los personajes importantes en el socialismo son los siguientes. Uno de los personajes más importantes para el socialismo es Karl Marx. Él fue un filósofo, intelectual, militante alemán de origen judío. Se le conoce como el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y un economista. Marx describió a la sociedad comunista como una asociación de individuos libres. Otro personaje muy importante para el socialismo fue Friedrich Engels. Él fue un filósofo revolucionario alemán y dirigente socialista conocido como uno de los padres del socialismo científico. En México, la educación socialista estuvo presente de los años de 1934 a 1940, gracias al presidente Lázaro Cárdenas. Cárdenas confiaba en que la escuela socialista sería un instrumento de reforma social, que iría más allá del cambio pedagógico y académico. Sería una nueva escuela que favorecería la economía, el ambiente social y la ideología del pueblo mexicano. Las teorías personalistas y críticas. Las teorías personalistas.
Las teorías personalistas son aquellas que algunos educadores consideran más importantes en el desarrollo individual de la persona, la cual ha nacido para desarrollarse libre y responsablemente. Personajes importantes de las teorías personalistas. Emmanuel Mounier. Mounier difundió el personalismo comunitario. Esta filosofía de la vida pone a la persona en comunidad como centro de todo. Mounier esbozó los 5 puntos que se hacen necesarios para que pueda llegar a desarrollarse una sociedad personalista y comunitaria. Paulo Freire. Freire propone que el individuo se forme por sí solo, no formarlo. Para ello sostiene que las situaciones de aprendizaje deben fluir de las vivencias cotidianas. Lorenzo Milani, quien fue un sacerdote italiano que se dedicó a la enseñanza, él creó la escuela barbiana. En especial, se encargaba de apoyar a los niños y a los jóvenes más necesitados, es decir, a los pobres. Los tipos de pensamiento. El pensamiento lateral. El pensamiento lateral es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo. Como su nombre lo indica, es aquel que nos permite movernos hacia los lados para mirar el problema con otra perspectiva. Es una habilidad mental adquirida con la práctica. ¿Cómo ejercitar el pensamiento? Existe una gran variedad de actividades que podemos realizar para ejercitar nuestro pensamiento. Algunas de las actividades que podemos llevar a cabo son las siguientes. Resolver rompecabezas. Intentar ser ambidiestro, realizar mapas mentales y realizar ejercicios mentales. Elementos claves del pensamiento. Hacer las preguntas correctas. Cuando se utiliza el método del pensamiento lateral, se debe comenzar haciendo preguntas generales para enmarcar adecuadamente el problema. Luego examinar los datos conocidos con preguntas más específicas, sometiendo a examen las hipótesis más obvias, hasta alcanzar una visión alternativa cercana a la solución. La creatividad. La creatividad y la imaginación son otras herramientas clave del pensamiento lateral. Se trata de enfocar los problemas creativamente desde otro ángulo. La perspectiva lateral será más efectiva a la hora de resolver cuestiones aparentemente no convencionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia del pensamiento lineal y lateral? La diferencia recae en que el pensamiento lineal o vertical es la manera tradicional de pensamiento, y el pensamiento lateral, en cambio, no sigue ni una línea recta de pasos para llegar a su conclusión. Las políticas educativas en México. Las políticas educativas en México están orientadas a mejorar la calidad de la educación. Se enfatiza el cambio curricular, organizacional, institucional, así como mejorar el nivel de preparación para los maestros. Algunos ejemplos de propuestas políticas educativas en México son las siguientes. Reorganizar el sistema educativo nacional, crear la Defensoría de los Derechos de los Profesionales de la Educación, modificar los términos en que se encuentra aprobada la Ley General del Servicio Profesional Docente, diseñar y poner en marcha el Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria, y poner en marcha el Programa Nacional de Lectura y Escritura. Ahora comparemos las propuestas políticas educativas de México con las de España. Algunas de las propuestas político-educativas en la actualidad de España son las siguientes. Se buscará renovar la plantilla de docentes en todos los niveles educativos. Destinar más fondos públicos a la educación. Reforzar el aprendizaje basado en el trabajo. Bajar ratios en los centros educativos, especialmente en secundaria. Reducir el déficit de títulos de bachillerato. Mejorar la formación digital de los docentes. Unidad 2. Condiciones de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades.
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Ahora hablemos sobre las variables del aprendizaje. Existen 4 variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales son las siguientes. Las variables de contexto, las variables de presagio, las variables de proceso y por último las variables de producto. Las condiciones de aprendizaje. De acuerdo a la teoría del aprendizaje de Gagne, los diferentes tipos de aprendizaje tienen condiciones internas y condiciones externas. Las condiciones internas. Las condiciones internas son las habilidades y capacidades que el estudiante posee, de las cuales se pueden identificar las siguientes: la motivación, la concentración, la actitud, la organización, la comprensión, la repetición y el ejercicio. Las condiciones externas. Esto se refiere a las acciones que se realizan durante la instrucción. Dentro de las condiciones externas podemos encontrar la condición social, la condición cultural y la condición física. Los resultados de aprendizaje. Como lo hemos mencionado anteriormente, el aprendizaje es un proceso que involucra el cambio o la transformación, esto siendo resultado de la experiencia. A lo largo de este trabajo hemos hablado sobre la educación en la actualidad, pero retrocedamos en el tiempo un poco, a los inicios del aprendizaje. Cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural, ya que no tenía la preocupación del estudio. Tipos de aprendizaje. Existen diferentes tipos de aprendizaje. Cada uno de ellos utiliza técnicas y dinámicas que ayudan a la incorporación de conocimientos y experiencias. Los diferentes tipos de aprendizaje son estudiados y clasificados según corrientes de la psicología y la psicopedagogía. A continuación se mencionarán algunos de los tipos de aprendizaje. Primero tenemos el aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para reproducirlo, pero no descubre nada. Un ejemplo es mediante la lectura de un libro, donde recibimos información, pero no debemos realizar ningún tipo de elaboración propia. También existe el aprendizaje por descubrimiento. Aquí, el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, sino que descubre conceptos. Un ejemplo sería llevar a un niño a una excursión para que a base de su observación logre comprender o reforzar un tema. El aprendizaje repetitivo. Este se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con los conocimientos previos. Un claro ejemplo del aprendizaje repetitivo es aprender el abecedario o aprender una canción. Hablemos ahora del aprendizaje significativo. Este es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándoles así coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Podemos ver un claro ejemplo del aprendizaje significativo cuando aplicamos las tablas de multiplicar a la hora de hacer las compras del supermercado. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje se da al observar el comportamiento de otra persona a la que conocemos como modelo. Y por último tenemos el aprendizaje latente. En este aprendizaje se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece un incentivo para manifestarlo. Se puede observar un estilo de aprendizaje latente cuando un niño aprende a completar un problema de matemáticas en clase, pero el aprendizaje no es inmediatamente evidente hasta que se presenta un incentivo. ¿Alguna vez has escuchado cómo los cambios de conducta interfieren en el aprendizaje de los niños? A continuación te voy a explicar a qué se refiere esto. Esto se refiere a conductas que interfieren en el aprendizaje y no permiten el acceso a la comunicación. El ejemplo más fuerte de conductas que interfieren en el aprendizaje son la agresión consigo mismo y con los demás. Hablemos sobre la crisis de los valores. La crisis de los valores hace referencia a la ausencia de valores en el diario vivir.
Influye en el rendimiento escolar de los jóvenes, ya que se encuentran desorientados y no comprenden la realidad social en la cual se encuentran inmersos. Los valores emergentes. Entendemos por valores emergentes a ese conjunto de horizontes de sentido que están experimentando un fuerte crecimiento en el ámbito social. Algunos de estos valores emergentes no son realmente nuevos, sino una reelaboración de antiguos valores que ya existían en tiempos pretéritos, pero que son concebidos y vividos de otro modo. Los valores y las personas. Los valores son la columna vertebral de una convivencia sana entre seres humanos. Estos valores se refieren a características, cualidades y propiedades que tiene una persona. Estos influyen en su comportamiento y los podemos encontrar en todas las culturas y sociedades. Analicemos de qué tratan los valores dentro de la educación. Los valores se conocen como el fundamento ideal de la educación, ya que es aquella actividad cultural que se lleva a cabo en un contexto intencionalmente organizado para la transmisión de los conocimientos, las habilidades y los valores que son demandados por el grupo social. Entonces podemos comprender que todo proceso educativo está relacionado con los valores. Ahora que ya conocemos la importancia de los valores en la educación, nos surge la pregunta: ¿cómo educar en valores? Para educar en valores, un docente competente debe seleccionar, elegir, elaborar y tomar decisiones en cuanto a las estrategias a utilizar, de modo que proporcionen a los alumnos oportunidades de promover ricas experiencias que faciliten la educación en valores. Unidad 4. Valores y educación. La familia. La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Se conoce como la célula básica de la sociedad, ya que provee los valores, creencias y modos de ser y de expresarse de los sujetos que la componen. La familia es el mejor ámbito para educar los valores, especialmente a través del ejemplo de los padres ante sus hijos. Los valores religiosos. Los valores religiosos son los principios éticos y todo aquel comportamiento que adopta una persona según la religión que practica. Dichos valores están establecidos en los textos sagrados y se caracterizan por no ser impuestos por la sociedad, se asemejan a los valores universales y buscan modificar los sentimientos malignos en la humanidad. Filosofía para niños. La filosofía es una herramienta para una educación democrática, basada en el diálogo y la resolución no violenta de los problemas. Hacer filosofía en la escuela con los niños puede ser un elemento que ayude a mantener el espíritu de aprendizaje. Existe una propuesta llamada Filosofía para Niños, creada en 1969 por Matthew Lipman, que brinda a los niños instrumentos adecuados en el momento en que comienzan a interrogarse acerca del mundo y su inserción en él. Entrevistas. Bueno, buen día. El día de hoy me encuentro con la licenciada en Educación, Miriam Vanessa Zárate Flores. Ella ha desarrollado su labor en el área de la educación por 13 años y el día de hoy nos va a hacer el favor de responder unas preguntas en relación a la profesión docente. Para comenzar, ¿nos podría mencionar cuál fue el principal motivo que le llevó a tomar la decisión de querer convertirse en un docente? Sí, siempre me gustó mucho estudiar y también me llamaba mucho la atención la manera en que se llevaba el proceso de aprendizaje dentro de un aula. Si estuviera frente a un grupo con dificultades de aprendizaje, ¿cómo organizaría el grupo para apoyar a los alumnos con rezago educativo? Bueno, yo creo que él sería de tal manera en que tuvieran una retroalimentación entre ellos por medio de actividades en equipo. Además de destinar un momento, aparte de la clase, puede ser analizar para trabajar con actividades específicas con alumnos que tengan más rezago escolar. Dado a los desafíos de la educación actual, ¿le gustaría continuar su formación profesional aprendiendo sobre tecnologías para el aprendizaje? Y si es así, ¿me podría explicar por qué?
Sí, porque considero que es muy importante actualizarse y aprender sobre todo los recursos tecnológicos en los cuales el docente puede apoyarse para transmitir el conocimiento. Muy importante sobre todo en este tiempo en el cual la educación es a distancia. Y en relación a esta pregunta, ¿qué opinas sobre las clases virtuales? Bueno, que ha sido una ardua tarea tanto para los docentes como para los padres de familia, para los alumnos, sobre todo esto porque las familias se han visto con la dificultad, la limitante tal vez de no tener los recursos económicos para tener internet en sus hogares, para tener una computadora y poderse llevar a cabo las actividades a distancia. Sí. ¿Y me podría mencionar qué significa para usted ser maestra y describírmelo en 2 palabras? Sí, una responsabilidad y un privilegio. ¿Por qué considera que es importante estudiar las teorías de la educación contemporánea? Bueno, pues porque con ellas se estudia cuál es la naturaleza del conocimiento humano y sus métodos y procesos de aprendizaje. Así es. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en la función de docente con la educación a distancia? Yo considero que las limitaciones económicas de los alumnos y la falta de tiempo de los padres de familia para apoyar a sus hijos en las actividades escolares. Muchas veces no es porque el padre de familia no quiera, sino es que realmente hay hogares en los que tanto el papá y la mamá trabajan y pues no tienen el tiempo para apoyar a sus hijos en las actividades. Claro. ¿Me podría mencionar cuál es el desafío más grande que experimentó en su práctica docente? Sí, yo creo que el encontrarme con alumnos totalmente apáticos en el salón de clase desde el inicio de la jornada escolar, que no mostraban ningún interés por aprender. Desde el momento en que llegaban en la mañana al salón, no sacaban el lápiz, no sacaban el cuaderno, y pues este es un gran desafío para uno como docente, el motivar y el lograr que esos alumnos tengan tiempo para aprender. Sí, claro. ¿Y considera que como docente tiene áreas de oportunidad que requiera de fortalecer? Y si es así, ¿cuáles son? Sí, yo digo que sobre todo la actualización y la preparación en cuanto a la planificación de clase. ¿Cuáles son los errores que usted considera que no debe de cometer un profesor? Bueno, son muchos, pero yo creo que el principal es el no llevar una planeación, y esa es la base para el proceso de aprendizaje. En relación a esta pregunta, ¿qué estrategias utilizaría para fomentar los valores? Bueno, yo creo que prácticas educativas en las que donde el alumno, vaya la redundancia, ponga en práctica los valores. Y en su experiencia como docente, ¿cuál es la mejor experiencia que pueda compartir sobre un momento en el que notó que su conocimiento acompañado con el esfuerzo y la actitud dio como resultado el aprendizaje esperado? Bueno, yo creo que el haber logrado que el alumno iniciara el proceso de lectoescritura, porque el que un niño aprenda a leer y escribir es la base para todo lo demás. Por último, quisiera agradecer su tiempo, el que nos prestó para realizar mi proyecto de las teorías educativas contemporáneas. Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Kenia Nairobi Campos Rivas, estudiante de la Universidad del Noreste de México. Actualmente está cursando el 8º semestre de la licenciatura en Ciencias y Desarrollo de la Educación. Hoy nos va a hacer el favor de responder unas preguntas en relación a la profesión docente. Primero que nada, ¿podrías contarme cuál fue la decisión
que te llevó a tomar la decisión de querer ser maestra? Claro que sí. El principal motivo que me llevó a tomar la decisión de ser maestra es el gran ejemplo de mis padres, porque desde muy pequeña acompañaba por las tardes algunas veces a mi madre y otras a mi padre a sus aulas de clase. Me gustaba mucho asistir, ya que aprendía de ellos y observaba su manera de enseñar. Y de ahí surgió mi gusto por esta profesión, además de que me encanta enseñar. Es una muy bonita historia. Y si estuvieras frente a un grupo con dificultades de aprendizaje, ¿cómo organizarías al grupo para apoyar a los alumnos con rezago educativo? Bueno, yo haría un espacio de tiempo para los alumnos que tienen rezago, llevaría trabajos con actividades, formaría equipos para algunas actividades y así se apoyarían entre ellos, pero al mismo tiempo yo estaría al pendiente. Sí, claro, es algo muy importante, la integración del grupo, pero también que el maestro esté al pendiente de las necesidades de sus alumnos. Hablando sobre los desafíos de la educación, ¿te gustaría continuar tu formación profesional aprendiendo sobre tecnologías para el aprendizaje? Explica por qué. Claro que sí me gustaría, porque aprendería cómo manejar nuevas situaciones que se puedan llegar a presentar. Tendría un mejor conocimiento sobre el uso de la tecnología y plataformas. Además, sabría qué nuevas estrategias podría aplicar, entre otras cosas. Agregando a la pregunta anterior, ¿qué opinas sobre las clases virtuales? Yo opino que es una buena manera de mantener la comunicación con los alumnos y seguir transmitiendo conocimientos, siempre y cuando exista la responsabilidad del padre de familia y los recursos para que todos tengan acceso. Por supuesto, es un tema algo complejo y pues todas las partes que están involucradas tienen que participar para que esto funcione. ¿Me podrías describir en 2 palabras qué significa para ti ser estudiante de una licenciatura en Ciencias de la Educación? Sí, yo las describiría con las palabras valores y creatividad. Agregando tu formación profesional, ¿por qué consideras importante estudiar las teorías de la educación contemporánea? Yo considero que es importante estudiarlas porque por medio de esas teorías se pueden conocer las diversas maneras de enseñanza, qué tipos de aprendizaje tienen los alumnos y qué métodos o estrategias puedes aplicar tú como docente. Así es. ¿Y cuáles consideras que son los desafíos que se presentan en la función del docente con la educación a distancia? Pues que no todos los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para llevar a cabo la educación de esa manera. No se cuenta al 100% con el apoyo de los padres de familia, y aquí me refiero a que no todos están interesados en que sus hijos aprendan así, o pues simplemente se les dificulta apoyarlos. Sí, esa es una situación muy difícil en la cual se encuentra la educación. ¿Podrías contarme cuál es el desafío más grande que experimentaste en tus prácticas profesionales? Sí, yo creo que el desafío más grande sería mantener la comunicación con los padres de familia. Eso es un poquito complejo para mí. Sí. ¿Consideras que como estudiante tienes áreas de oportunidades que requieres fortalecer, y si es así, cuáles son? Sí, organizar mejor mi tiempo y jerarquizar mis actividades y tareas. De acuerdo a tu experiencia en tus prácticas profesionales y lo observado a lo largo de tu formación, ¿cuáles son los errores que consideras que no debe cometer un profesor? Yo considero que los errores que no debe cometer un profesor sería rezagar a los alumnos, hacer distinción o discriminar, no planear de acuerdo a las necesidades de los alumnos, entre otros. ¿Y qué piensas que podemos hacer como docentes para fomentar los valores? Yo creo que sería poniéndolos en práctica frente a grupo, también con el uso de estrategias lúdicas, por medio de lecturas y colocando en el aula la decoración con los valores.
Por último, en relación a tu experiencia como estudiante de la licenciatura en educación, ¿qué deseas que te caracterice como maestra? Yo creo que sería por ser responsable, entusiasta, creativa, por mi paciencia, entrega y dedicación y por dejar huella imborrable en mis alumnos. ¿Y por qué has elegido esta profesión? La he elegido porque me gusta enseñar y más si es de una manera divertida o dinámica. También me gusta convivir con los niños y niñas, elaborar material didáctico, la decoración del aula y pues por aprender cosas nuevas. Excelente. Bueno, te quiero agradecer mucho por tu colaboración y tu paciencia para apoyarme en mi proyecto y estoy segura de que vas a ser una excelente docente que tus alumnos te van a recordar por tu responsabilidad y tu creatividad. Conclusión. Al culminar la elaboración del proyecto de la materia de Teorías Educativas Contemporáneas, clase que fue impartida por la licenciada Gabriela Michelle Fernández Cerrada, donde realizamos entrevistas a docentes con múltiples años de experiencia y estudiantes de educación que están a punto de culminar su preparación académica, pudimos comprender lo siguiente. Comprendimos que la educación es un proceso complejo, en donde tenemos como protagonista al alumno, que va acompañado del profesor, que cumple con una función de facilitador de los contenidos. Este proceso es un espacio en el cual se integran una gran variedad de conceptos, ideologías, características y valores. Este es un tema que logramos analizar a fondo, el de la educación y su relación con los valores, ya que se tiene establecido que la familia inculca los valores, la escuela los consolida y se ejercitan en el ámbito social.